Hola, yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprendo en Casa y hoy te traigo el día 3 de la semana 37 del curso de matemáticas correspondiente al quinto año de secundaria. Y sin más que decir, iniciamos. Situación 1. Calidad de aire en Lima durante cuarentena alcanzó niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Ministerio del Ambiente, MINAM, informó que la capital peruana registró niveles saludables en su calidad de aire debido a la inmovilización social por el estado de emergencia declarado para combatir la propagación del coronavirus. Durante los días de cuarentena, la naturaleza ha tenido un respiro y es evidente la mejora. Esto lo demuestran mediciones realizadas por el MINAM que indican que la calidad del aire en Lima alcanzó niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, algo que no pasaba hace mucho. El gráfico muestra la comparación de las concentraciones promedio diarias del material particulado en el aire de un distrito de Lima. Entonces, muchachos, aquí tenemos estos gráficos de barras que muestran la comparación de tres lecturas en diferentes años, como son el 2018, 2019 y 2020. Entonces tenemos que, como pregunta A, nos dice: lee e interprete el gráfico describiendo la comparación de las concentraciones promedios diarias de PM de los tres últimos años. Ya como te habrás dado cuenta, en tu libro o en los archivos que nos facilitan la web no se encuentra esta leyenda, por lo cual sin esta leyenda es muy difícil interpretar estos gráficos. Ese es uno de que lamentablemente es una de las partes que el Ministerio de Educación se olvida a veces. A veces falta que entregue datos y es por eso que algunos ejercicios no se pueden resolver o son complicados su interpretación. Pero investigando puedes encontrar esta leyendita que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces podemos ver que las barras de color celeste son o corresponden al mes de marzo del 2018. Estas barras de color naranja corresponden a marzo del 2019 y estos puntos unidos mediante líneas corresponden a marzo del 2020. Además tenemos esta recta que presentan los estándares de calidad ambiental diario y como ves es una recta constante para estas situaciones de 50. Entonces ahora vamos a proceder a interpretar. ¿Y qué podemos decir? Bueno, primeramente vamos a interpretar las barras de marzo del 2018 y como verás hay datos incompletos. Además podrás darte cuenta que en estos puntos, en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, las lecturas que se tomaron ese día sobre la calidad del aire sobrepasan el ECA. Entonces, ¿qué podemos decir sobre marzo del 2018? Podemos decir lo siguiente: en marzo del 2018 no se tomaron datos los días 6, 18, 19, 20 y 21. Además, los días 9, 11, 13, 14, 24 y 29, las lecturas superan los valores del ECA. Y de igual manera, analizamos los datos que se tomaron en marzo del 2019. Y como puedes ver, estos ya inician el día 22. Además, la gran mayoría está por debajo de los 30 y ninguno llega a superar los valores del ECA. Entonces, ¿qué podemos decir? Decimos lo siguiente: en marzo del 2019 las lecturas iniciaron el día 22 y solo una lectura logra sobrepasar los 30 microgramos por metro cúbico y por consiguiente ninguno llega a superar el valor del ECA o estándar de calidad ambiental establecido. ¿Y qué podemos decir para marzo del 2020? Como ves, en marzo las lecturas inician el día 2 y van hasta el día 23. Además, ninguno llega a 30
y la gran mayoría está por debajo de 20. Además, otro detalle, aquí tenemos el punto donde inicia el aislamiento social por COVID-19. Y como verás, desde el día 17 los valores son muy cercanos o menores a 10. Entonces, para el mes de marzo del 2020 podemos decir lo siguiente. En marzo de 2020 las lecturas se registraron entre los días 2 y 23. Y de las lecturas registradas, ninguno llega a los 30 microgramos por metro cúbico. Además, se observa un descenso de las lecturas desde el día 17, que es el segundo día del aislamiento social. Ahora pasamos con la pregunta B, que dice, calcula las medidas de tendencia central de los valores registrados durante el mes de marzo del 2020 e interprétalas. Nuevamente, muchachos, para hacer un buen cálculo es necesario tener el valor exacto de cada punto, pero lamentablemente la web no nos facilita. Entonces nosotros vamos a obtenerlas, pero de una manera muy aproximada. Ya seguramente dependerá de cada uno de qué manera lo aproxima, a un superior o un inferior. Entonces en este caso yo he sacado que cada punto tiene aproximadamente esta medida. Una vez teniendo estas medidas, yo puedo analizarlos como datos no agrupados. Entonces voy a tener aquí todos los elementos ya ordenados. Entonces ahora procedo a calcular la media aritmética. Y como tú ya sabes, la media aritmética no es nada más que la suma de los elementos entre el número de elementos. Entonces mi media aritmética será la suma de todos los elementos entre el número de elementos, que es 22. Lo que me da que la media aritmética es igual a 14.36. Ahora vamos con la mediana. Tú sabes que la mediana, como su nombre dice, es el elemento del medio o elemento central. En este caso, como el número de elementos es par, la mediana estará conformada por dos elementos. Y estos elementos se ubican en el centro. La mitad de 22 es 11, entonces contamos desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces este elemento 14 y este elemento 15 pasarán a ser la mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Con la semisuma de ambos. Es por eso que aquí coloco que la mediana es igual a 14 más 15 entre 2. Lo que me resulta que la mediana tiene un valor de 14.5. Y por último tenemos la moda, que como tú ya sabes es el elemento que más se repite. Y como podemos observar en estos datos, el elemento que más se repite es 16. C. Proponga alternativas de solución para ayudar a mantener la calidad del aire ahora que ya estamos volviendo a la normalidad. Entonces, muchachos, podemos decir lo siguiente: la calidad de aire se ve mermada principalmente por las emisiones del parque automotor, industria y las actividades humanas. Entonces, para mantener la calidad del aire, podemos plantear lo siguiente: incentivar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, disminuir la antigüedad de vehículos que puedan circular por las vías, porque muchachos, aquellos vehículos que tienen más antigüedad o que en cierto modo tienen bastantes años de antigüedad son los que más contaminan. Esto en comparación a los autos más modernos. Además, podemos promover y exigir el uso de gas como combustible en lugar de gasolina y o petróleo. Situación 2. Concentraciones de oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno disuelto es considerado como un indicador de la calidad del agua. Si la fuente de agua está contaminada, la concentración de oxígeno disuelto disminuye, lo que indica que el agua es de mala calidad, aumentando de esta forma los riesgos para la salud. Los valores en porcentaje de saturación de oxígeno disuelto de 80% a 120%
se consideran excelentes y valores menores al 60% se consideran malos. El término porcentaje de saturación a menudo se usa para las comparaciones de la calidad de agua. El porcentaje de saturación es la lectura de oxígeno disuelto en miligramos por litro, dividido por el 100% del valor de oxígeno disuelto para el agua, tomando en cuenta la misma temperatura y presión del aire. Con la información dada resuelve el siguiente problema. La gerencia de agua potable y saneamiento de una municipalidad durante los meses de abril y agosto verificó la calidad de agua que almacenaban en una represa. Aprovechando el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Entonces, muchachos, aquí tenemos un gráfico y como puedes ver es un gráfico de barras que tiene 4. En estos 4 se muestran las diferentes concentraciones de oxígeno, de 40 a 60 que es de color celeste, de 60 a 80 que es de color medio guinda, de 80 a 100 que es medio verde y de 100 a 120 que es el color morado. Estos son los niveles de saturación para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, como pregunta, nos piden leer e interpretar la información del gráfico describiendo qué sucede con el nivel de saturación del oxígeno en el agua. Ahora vamos a proceder a analizar mes por mes los datos que tenemos. Entonces podemos decir que en abril se presentan 18 días de concentración de oxígeno menor al 60%. ¿Y cuáles son esos? Es este cuadro mayor de color celeste. Por lo que durante ese mes fue de mala calidad y pudo ser perjudicial para la población. Como ves claramente, 18 días de abril, el agua tuvo una mala calidad, con una concentración de oxígeno de 40 a 60%. Durante 8 días mejoró y presentó una concentración de oxígeno de 60 a 80%. Mayo. De los 31 días, 16 presentaron lecturas correspondientes a agua de mala calidad. Los otros 15 días la calidad del agua fue buena o excelente. Aquí tenemos, muchachos, 16 días de agua con concentraciones menores al 60%. Y si sumamos la barra de color guinda, verde y morado, tenemos 7 más 5, 12, más 3, 15. 15 días que se tuvo agua de buena calidad o lecturas para un agua de buena calidad. Para junio podemos decir que de los 30 días, 21 presentaron lecturas correspondientes a agua de buena o excelente calidad. Para julio y agosto podemos decir que durante casi todo el mes de julio y agosto se tuvo agua de buena y excelente calidad. Y como puedes ver ya, las concentraciones de oxígenos menores a 60% han bajado. Para julio solamente son 4 y para agosto solamente son 2. Además, de manera general podemos decir que se observa que de abril a agosto la calidad del agua va mejorando notablemente, pasando de mala calidad a excelente calidad. Como puedes ver, las concentraciones correspondientes de 40 a 60% de abril a agosto van disminuyendo. Primero era 18, luego 16, luego 9, 4 y 2. O sea, se ve una disminución notable. Y por lo tanto podemos decir que la calidad del agua ha aumentado considerablemente. Pregunta B. Calcula las medidas de tendencia central de los valores registrados en el mes de agosto e interprétalas. Aquí tenemos, muchachos, los datos de agosto. Y aquí ya te traigo las fórmulas con las cuales vamos a calcular las medidas de tendencia central. Entonces, para que esto sea más fácil, yo voy a ordenar o colocar estos datos en una tablita. Entonces aquí tengo la tabla y primeramente tendré el intervalo de clase, que está conformado
por la concentración de oxígeno. Luego tendré la marca de clase, que es el X sub I. Tendré la frecuencia, que en este caso es el número de días, y es el F minúscula sub I. Y tendré una columna extra donde multiplicaré el X sub I por F sub I. Entonces procederé a llenar esta tabla. Tenemos rangos de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100 a 120. Y como ya sabes, el X sub I se calcula como la semisuba de los límites. Entonces para el primero será 40, que es el límite inferior, más 60, que es el límite superior, entre 2, lo que me da 50. Y de la misma manera calculo para los siguientes intervalos. El F sub I. El F sub I es la frecuencia. Y te digo que en este caso es el número de días. Y el número de días lo encontramos aquí. Y para el mes de agosto dice que de 40 a 60 tenemos 2. De 60 a 80 tenemos 4. De 80 a 100 tenemos 9. Y de 100 a 120 tenemos 16. Entonces procedemos a multiplicar X por F. 50 por 2 me resulta 100. 70 por 4 me resulta 280. 90 por 9 me resulta 810. Y 110 por 16 me resulta 1760. Entonces ahora procedo a sumar. La sumatoria de los F sub I, no olvides que es igual al número de elementos o al número de datos, que en este caso coincide con el número de días. Y también sumaré el X sub I por F sub I. Y esa suma es igual a 2950. Y como ves, para calcular la media, me dice que es igual a la suma de los X sub I por F sub I entre N. Entonces la media será igual a 2950 entre 31, lo que me resulta 95.16. Ahora procedemos a hallar la mediana y lo calculamos con esta fórmula. Y como ves, se calcula con el límite inferior más el número de elementos entre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Entonces voy a colocar una columna más de los F mayúscula sub I o frecuencia acumulada. Ahí tenemos y comenzamos a llenar. Tendremos que el primero es 2, el segundo es 2 más 4, que resulta 6, el tercero es 2 más 4 más 9, que resulta 15, y el tercero es 31, que debe ser igual al número de datos. Entonces para hallar la mediana, primero hallo n medios. Como sé que n es 31 entre 2 es 15.5, y ubico en esta casilla del F mayúscula sub I, ¿dónde está el 15.5? Aquí está 15, entonces el 15.5 estará en el siguiente intervalo, por lo cual selecciono ese intervalo. Entonces voy a trabajar con estos datos, por lo cual puedo decir que la mediana es igual a el límite inferior, que es 100 para este intervalo o el intervalo seleccionado, más n medios, que es 15.5 o 31 entre 2, menos la frecuencia absoluta anterior. Esta es nuestra frecuencia absoluta, pero la anterior es esta, 15. Es por eso que aquí se coloca 15. Entre F sub I. Aquí está la columna de los F sub I, por lo cual coloco 16. Por la amplitud. La amplitud simplemente se calcula como la diferencia de los límites. Es por eso que aquí sale 20, que resulta de 120 menos 100. Y realizando estas operaciones me resulta que la mediana es igual a 100.625. Ahora procederemos a hallar la moda. Y la calculamos mediante esta fórmula. Y como ves es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta
del intervalo menos la frecuencia anterior al intervalo, entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia anterior al intervalo más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia posterior al intervalo por la amplitud. Entonces, para hallar la moda, primero hay que hallar el intervalo. ¿Y cómo se calcula el intervalo? Pues simplemente aquella que tenía mayor frecuencia absoluta. Y esa es esta, la última fila, por lo cual la seleccionamos. Entonces decimos que la moda será igual a 100, que es el límite inferior, más la frecuencia del intervalo. Y como ves, la frecuencia del intervalo es 16, menos la frecuencia anterior. F sub i menos 1 significa la frecuencia anterior. Si esta es nuestra frecuencia, la anterior será esta. Es por eso que aquí colocamos 9. Todo eso sobre la frecuencia del intervalo, que es 16, menos la frecuencia anterior, que es 9, más la frecuencia del intervalo, que es 16, menos la frecuencia posterior. Como ves, aquí ya no hay más datos, pero nosotros podemos colocar o inventarnos algún dato y le podemos colocar como frecuencia 0, y eso no alterará en nada a nuestros cálculos. Es por eso que aquí yo le coloco 0. Y todo eso por la amplitud, que se calcula como la resta de los límites, que es 120 menos 100, y me resulta 20. Y realizando estos cálculos obtengo que la moda es igual a 106.08. Entonces puedo decir que tanto la media, mediana y moda dan a conocer que el agua en el mes de agosto es de buena calidad. Y como habrás visto, también hay poca variación entre ellos. Entonces, muchachos, de esta manera hemos visto el día 3 de la semana 37. Espero que te sea de ayuda, y si te gusta el video, deja tu comentario, deja tu like y no olvides compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en el siguiente video.